Voy a continuar con el mensaje de la semana pasada. El mensaje de la semana pasada fue un medio sermón como es el de ahora también. Aprendamos a ser mejores discípulos de Cristo. Ese es el título en su segunda parte. Obviamente, ¿para qué necesitamos aprender a ser mejores discípulos de Cristo? Para agradarle a nuestro Padre, para agradarle a Dios, para que Dios nos escuche, para que Dios nos atienda, para que Dios vea nuestro corazón y para que Él nos otorgue más fácil ese premio, ese galardón, esa herencia, esa recompensa que Dios quiere darnos a nosotros, empezando a caminar como Dios quiere a través de sus fiestas santas y a través de la Pascua. Una vez más voy a repetirlo. Si ustedes revisan la Biblia, se van a encontrar que en el Antiguo Testamento siempre Dios empieza con su pueblo celebrando la Pascua, la primera fiesta. Eso ocurrió también en época de Moisés, en época de los reyes, donde ellos siempre empezaban a celebrar la Pascua. La Pascua es la letra A de nuestra salvación. Así que eso es muy importante recordarlo y también repasar en nuestras Biblias, porque nosotros tenemos que seguir produciendo mayor conocimiento espiritual y de esa manera crecer también para tener asegurada nuestra salvación, porque ese es nuestro objetivo, ese es el punto, esa es nuestra meta. Muy bien. En la primera parte del mensaje vimos cómo Jesús empezó a trabajar con sus discípulos y especialmente con Pedro, Simón Pedro. Esto nos enseña que también Jesucristo viene trabajando con nosotros de una manera similar, muy parecida. A veces las duras pruebas hacen que hasta nos enojemos porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pensamos que hacer las cosas a nuestro modo es lo correcto, cuando no es así. Nos cuesta pues a veces entender que Dios es un Dios de orden y de principios sólidos que muchas veces no entendemos y que a veces hasta nos resistimos por obedecer. Algunos no se dan cuenta que nuestro Padre prueba los corazones, nuestro carácter y nuestra manera de ser, muchas veces de la manera que menos nos habíamos imaginado. Exactamente como ocurrió con el discípulo Pedro, que más tarde fue uno de los grandes apóstoles de la iglesia, un fundamento. Él no se daba cuenta por qué Jesucristo hacía cosas con él que él no entendía. Bueno, eso mismo a veces ocurre con nosotros, porque a veces no entendemos por qué Dios dice que hagamos esto o aquello. Para seguir aprendiendo entonces, continuemos pues con la historia de Pedro. Vayamos directamente a Mateo capítulo 16, versículos 21 y 22. Mateo capítulo 16, versículos 21 y 22. Siempre hay cosas que aprender, siempre hay cosas que profundizar, es increíble. Uno no termina de aprender, no termina. Mateo 16, versículo 21 al 22, dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y de ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, Jesús estaba manifestando ya que muy pronto iba a padecer. Obviamente los discípulos todavía no entendían la razón del por qué. Fíjense lo que dice ahora el versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, es decir, se lo llevó a un lugar, a una esquina del lugar donde estaban, y comenzó a reconvenirlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Tal vez Pedro estaba actuando con buenas intenciones.
aunque sin saberlo, estaba en realidad bloqueando el plan de Dios. Estaba bloqueando el plan de Dios. A veces con nosotros también pasa lo mismo, porque pensamos que lo que hemos decidido hacer es bueno, cuando la cosa es al revés. Y cuando uno empieza a trabajar al revés, empieza a bloquear la voluntad de Dios y también empieza a bloquear al Espíritu. En tal caso, lo que le decimos a Dios es, acepta mi voluntad, en lugar de decir, hágase la tuya. Y eso muchas veces nosotros cometemos ese error. Versículo 23. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay momentos en la vida en que uno tiene que aprender a negarse a sí mismo para continuar la carrera. Esta carrera no es lo que uno cree, no es lo que a uno le gusta, no. Pese a conocer varias de las enseñanzas del maestro de Galilea, Simón Pedro continuaba siendo impulsivo e impetuoso, porque sus defectos eran más que obvios. Que no te ocurra tal cosa, ten compasión de ti. Pedro se mostraba inestable, arrebatado y hasta inseguro. Desde esa perspectiva, él podía hacer todo, menos una pequeña piedra, menos una Petra, porque no era nada confiable como un genuino seguidor de Cristo. ¿Quién podría imaginarse que siendo Pedro tan obstinado, tan tenaz, tan descarado y presuntuoso, después se iba a convertir en un modelo de un humilde siervo con un noble corazón de pastor? Pocos se habrían imaginado de eso. Por supuesto que nadie se hubiera imaginado que lo que para los hombres es imposible, para Dios no lo es. Y eso también ocurre con nosotros. Al final nos damos cuenta que la iglesia es el lugar de los sobrevivientes, de los que se negaron a sí mismos, de los que tomaron la cruz de Cristo y de los que no cuestionan, ni hablan mentiras, ni discuten. Ahora estamos listos para el relato mismo de la Pascua. Juan capítulo 13, versículo 3. Fíjense cómo vamos poco a poco dimensionando, cómo vamos definiendo el grupo de la iglesia, aquellos que fueron llamados por Dios. Juan capítulo 13, versículo 3. Juan capítulo 13, versículo 3. Juan 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó el manto, y luego echó agua en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a secarlos con una toalla que estaba ceñido. Versículo 6. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo,
lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo comprenderás, lo entenderás después. Versículo 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Es decir, si no te lavo, tú no estarás conmigo en el paraíso. Si no te lavo, tú no vas a alcanzar la salvación que yo te ofrezco gratuitamente. Eso es lo que Jesucristo le estaba tratando de hacer entender a él. Por supuesto que Pedro no entendía que Jesús estaba instituyendo un cambio en la Pascua, y estaba instituyendo la Pascua del Nuevo Testamento, que habría de perdurar para siempre, para siempre. Claro que habían entonces sirvientes que hacían esta clase de trabajo. Habían ahí en Jerusalén personas que lavaban los pies de los demás. Pero aquella noche no lo sabía. Ninguno de los 12 se ofreció como voluntario para ayudar a su maestro. Alguien podía haber dicho, maestro, por favor, por lo menos déjame llevar el lebrillo con agua para ayudarte. No, no lo hicieron. A uno siempre le gusta ser servido y no servir. Jesucristo hizo la tarea solo. ¿Saben por qué? Porque se negó a sí mismo. ¿Y acaso nosotros no seguimos su mismo ejemplo? Cada uno es responsable de lo que hace o de lo que deja hacer. Nosotros debemos tomar este ejemplo, analizarlo, meditarlo, para entender por qué Jesucristo hizo eso. Jesús iba a tomar la tarea de sumo sacerdote y se iba a ofrecer como sacrificio para expiar los pecados de los hombres. A veces nosotros también no permitimos que Jesucristo cumpla el papel de sumo sacerdote en nuestras vidas. Así somos. Nos cuesta vencer nuestros problemas, nos cuesta vencer nuestras situaciones difíciles por no entender los principios espirituales. Y de pronto Pedro reacciona. Versículo 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ahora tenemos otro extremo de Pedro. Primero no quiere ser lavado y después pide ser lavado todo. Así somos nosotros. Si no ayudamos en nada, de pronto queremos hacerlo todo. Lucas capítulo 21 y versículo 36. Ejemplos. Estoy dando ejemplos que Jesucristo quiso que nosotros aprendamos en este su camino de vida. Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, versículo 31. Estamos mostrando los pasos de las pruebas que tuvo que pasar Simón Pedro. Pruebas que también nosotros pasamos de una manera muy parecida. Lucas capítulo 22, versículo 31, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Jesús le dice a Pedro y al resto de los discípulos que el Dios de este mundo es Satanás. Se los está diciendo. Y que Satanás los iba a zarandear para ver quién iba a pasar y quién se iba a quedar. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesucristo permite que Satanás pruebe a sus discípulos. De pronto, el talento, el desarrollo, el servicio y todo lo que Pedro había aprendido hasta ese momento iba a ser eclipsado por Satanás, que los estaría zarandeando.
Lo que Jesucristo está diciendo es que iban a venir pruebas aún mayores de las que Pedro y los discípulos ya habían pasado. Necesitaban orar con Él para que dejen de ser oscurecidos. Necesitaban orar con Él para que puedan salir vencedores de los momentos difíciles que ellos iban a enfrentar. La historia con nosotros también es muy parecida. Decidimos obedecer al llamado, igual que Pedro. Luego somos instruidos en la sana doctrina, igual que Pedro. Y un poco más tarde tenemos que enfrentarnos a las pruebas, porque Satanás también nos ha estado zarandeando, como lo hizo con Pedro y con sus discípulos. ¿Y qué tal? ¿Vamos a pasar la prueba? Hasta ahora sí. Es decir, que el esquema no ha cambiado. Lo único que ha cambiado son los protagonistas. A veces vemos a miembros de la iglesia zarandeados, de tal manera que se desaniman, se enojan y se van. Su vida queda totalmente eclipsada. Se los ve enojados, desanimados, queriendo hacer las cosas como ellos piensan. Satanás les ha bloqueado la mente y las cosas que hacen ya no tienen ningún sentido para Dios. Eso mismo ocurrió con Pedro y el resto de los discípulos. Y también ocurrió con los cristianos de todas las eras anteriores a la nuestra, hasta llegar a nosotros, y aún hasta llegar a la era de la Odisea, que según sabemos sale de la misma iglesia de Dios. No es una iglesia extraña, sale de aquí mismo, con las mismas doctrinas, con el mismo entrenamiento, pero con Satanás de por medio, haciendo que siguieran sus propios caminos. No obedezcan a este Señor, ¿verdad? Desde un principio, Satanás viene trabajando como el príncipe de la potestad del aire, operando en los hijos de desobediencia. Por favor, una vez más, les ruego que me entiendan, que no estoy hablando de nadie en particular, no, sino de Pedro, a quien aún le esperaban pruebas más difíciles. Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, versículo 3 al 8. Juan capítulo 18, versículos 3 al 8. Juan capítulo 18, versículos 3 al 8. Escrituras que tienen mucho que ver con la Pascua, por supuesto. Juan 18, versículos 3 al 8. Dice: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y guardias de los príncipes, sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y armas. Versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habrían de sobrevenir, se adelantó y les preguntó: ¿a quién buscáis? Les respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Versículo 6. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos, en referencia a sus discípulos. Versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Versículo 11.
Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. ¿La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber? Pedro continuaba sin entender las lecciones que Jesús le había enseñado. El carácter inconverso de Simón Pedro lo muestra inestable, inseguro y vacilante respecto de su naturaleza convertida. Pese a su temperamento, sin embargo, Jesucristo lo toleraba. Jesucristo podía haberle dicho: mira, Pedro, ándate de acá. Yo no te puedo seguir tolerando contra tanta cosa. Pero Jesucristo lo toleraba. Eso mismo ocurre con nosotros. A pesar de las diferencias de nuestro temperamento, a pesar de lo que todavía somos, Jesucristo nos tolera, nos aguanta y nos soporta. Y continúa trabajando pacientemente con cada uno de nosotros. Qué paciencia la de Jesucristo realmente. De manera similar a Pedro, ¿a quién le dominaba su mente carnal? Porque todavía no ha aprendido la lección. A veces puede ocurrir lo mismo con nosotros. Si los hombres armados con teas, armados con linternas, cayeron atrás con solo oír 2 palabras: yo soy, ¿para qué se necesitaban desenvainar espadas? Dios no necesita espadas en su iglesia, porque las personas caen solas frente a su palabra. Eso lo vimos en el pasado y lo seguiremos viendo en el futuro. Las pruebas de Pedro iban siendo cada vez más difíciles. Mateo capítulo 26, versículos 57 al 58. Mateo capítulo 26, versículos 57 al 58. Mateo 26, versículos 57 al 58. Dice: los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los guardianes para ver el fin. A ver, ¿en qué queda todo esto? ¿Por qué Pedro lo seguía de lejos? ¿Acaso no habían comido muchas veces juntos? ¿Acaso Jesús no había estado en su casa y le había sanado la suegra? Pese a que Pedro había vivido de corazón y amistad, ahora ve a Jesús de lejos. Se trata de una circunstancia que le tocó vivir a Simón Pedro, quien había perdido todo el corazón y sufrió una gran decepción en su vida. De pronto, ve que toman preso a Jesús y no puede evitarlo ni con su espada. Al final, todos abandonaron a su maestro. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Y eso mismo ocurre con la humanidad. Todos abandonaron a Jesucristo. ¿Dónde estaba el hombre de acción que salió de la barca y salió a lo desconocido para caminar en el agua? ¿Dónde estaba ese hombre? ¿Dónde estaba el hombre que estaba dispuesto a defenderlo y a dar su vida por él? ¿Dónde estaba el hombre que proclamó abiertamente su convicción por Jesucristo? ¿Dónde estaba aquel hombre de acción? Pedro estaba decepcionado y muy confundido. En un solo momento, todo se vino abajo para él. Y Jesucristo
lo supo de antemano, pero no se desengañó. Con nosotros ocurre exactamente lo mismo. En nosotros se conjugan las cualidades más extraordinarias y hermosas y también las debilidades más terribles. En nosotros se conjuga el amor más puro y verdadero, así como el odio y rencor más tremendo. En nosotros se conjuga el coraje y la acción heroica, pero también somos presa de cobardía y hasta nos echamos atrás cuando llega la hora difícil. En realidad, Pedro es una muestra de todos nosotros. Mateo capítulo 26, versículos 73 y 74. Estas escrituras no están puestas al azar. Dios sabía qué es lo que debía estar escrito en sus evangelios, como un ejemplo para nosotros, como una enseñanza para nosotros. Mateo capítulo 26, versículos 73 al 74. Mateo 26, versículos 73 al 74. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, le dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Se acuerdan que los galileos hablaban una manera muy diferente? No hablaban igual que los de Jerusalén. Los del norte hablaban un poco diferente, tenían un tono muy especial, algo así como el tono que nos estaba explicando nuestro hermano Wanderson en su primer mensaje. Tenían un acento muy diferente. Nosotros también reconocemos la procedencia de una persona por su manera de hablar. En Santa Cruz hablan de una manera muy diferente a la nuestra. En Cochabamba también las personas hablan de otra manera. Tienen ciertos modismos que los caracteriza. Bueno, eso ocurre en cada lugar. Versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. O sea, lo ubican a Pedro, que estaba ahí en medio del fogón. Las personas lo reconocen. Y él dice que no, yo no soy. Y finalmente dice el versículo 64, entonces él comenzó a maldecir y a jurar. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Pedro se encontraba maldiciendo y jurando. Estos eran los mismos labios que habían proclamado: tú eres el Hijo de Dios. Este es el mismo hombre que había dicho: ¿a quién iremos? Y ahora dice: yo no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le dijo que antes que el gallo cante, él lo iba a negar 3 veces. Y saliendo de ese lugar, lloró amargamente. Pedro estaba totalmente encapotado. ¿Qué se hizo el hombre que conocimos? ¿Qué fue de aquel personaje que debía ser un genuino pescador de hombres? Pedro se encontraba en un punto crucial y decisivo en su vida. A veces nosotros creemos que el punto crucial y decisivo de nuestra vida es el bautizo. Y no nos damos cuenta que el bautismo apenas es el principio de la carrera. ¿Acaso también Satanás no nos ha zarandeado hace 19 años y últimamente hace 4 años en una criba espiritual? ¿Y cuántos de los que éramos pasamos la prueba? Dios zarandea a su pueblo de cuando en cuando. Y créanme, no hemos hablado de todos los zarandeos que ha tenido la iglesia. En los años 70 hubo otros zarandeos. En los años 60 igual. La historia de la revista de
la pura verdad de esos años nos cuenta todo esto que ha venido pasando. Y eso también ha ocurrido en tiempos bíblicos. ¿Acaso no nos dimos cuenta que Él necesita barro fino para moldear nuestro carácter como vaso de alfarero? ¿En qué anda su fe? ¿En qué anda la mía? Ahora que nos acercamos a la Pascua, Dios necesita respuestas urgentes de parte nuestra. Veamos otra circunstancia más en la vida de Pedro. Juan capítulo 21 y versículo 15. ¿Cuántas cosas ocurrieron, verdad? ¿Cuántas cosas tenemos que mantener nosotros en la mente, en nuestro corazón, para corregir las acciones, a fin de ser dignos de estar con Jesucristo en su venida? Juan capítulo 21 y versículo 15. Juan capítulo 21 y versículo 15. Juan 21, versículo 15. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis ovejas. Después de todos los acontecimientos que acababan de ocurrir, para Pedro había sido muy duro responder. En realidad, lo que Pedro necesitaba era un profundo cambio de su mente, de su corazón, y un profundo cambio de convicción. Pedro le dice: Señor, tú sabes que te quiero. Pedro se había repuesto, había recapacitado y había recobrado sus 5 sentidos. Otro quizás hubiese agachado la cabeza y se hubiese ido. En cambio, Pedro empezaba a encontrarse bajo otras condiciones. Versículo 16. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Fíjense la pregunta que le hace Jesucristo y la respuesta de Pedro. No es la misma. No es la misma. Versículo 17, le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Ahora le hizo la pregunta de la misma clase de respuesta que le estaba dando Pedro. Pedro se entristeció que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Jesucristo le pregunta 3 veces, como queriendo contrarrestar las 3 negaciones que Pedro hizo la noche de la Pascua. Pero ¿acaso nos dimos cuenta la forma en que Jesús le preguntó? Notemos 2 aspectos. En primer lugar, Jesucristo lo llamó Simón, no Pedro. Puede ser que Pedro se haya estado descalificando para la misión que Jesucristo le iba a encomendar. No lo llamó con el nombre que le iba a dar para cumplir la misión en la iglesia. En realidad, Jesús le estaba preguntando si él podría cumplir su misión, y Pedro estaba a punto de fracasar la prueba. Sin embargo, Jesucristo restauró a Pedro. Y después de haber recibido el Espíritu de Dios en el día de Pentecostés, en adelante, Pedro sería un hombre totalmente distinto. Lo sabemos por sus 2 epístolas que tienen un contenido espiritual extraordinario. De esa manera, Pedro se convirtió en un sólido pilar de la iglesia, siendo la parte activa de su fundamento, y Jesucristo le había cambiado al inestable e impulsivo Simón para transformarlo en un genuino pescador de hombres y un apóstol de Cristo. Entonces Pedro dio un sermón en medio de 120 hermanos, como nos dice Hechos en el capítulo 1 y versículos 15 al 22.
Ahí empezamos a ver una nueva dimensión llena de sobriedad, de madurez, de sabiduría y de conocimiento de las Escrituras, claramente inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Y con su segundo sermón registrado en el capítulo 2 del libro de Hechos, vemos a un poderoso predicador del Evangelio como una obra maestra centrada en un poderoso mensaje. Eso es lo que se convirtió Pedro. Eso es lo que Jesús hizo de Pedro. Hechos capítulo 3, versículo 1. Hechos capítulo 3, versículo 1. Hechos 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora nona, la de la oración. No debería extrañarnos que Pedro y Juan subieron a la hora novena al templo para orar, porque había una estrecha relación entre los sacrificios físicos de la tarde y los espirituales que coincidían a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde. Este hecho nos muestra una clara voluntad de Pedro de permanecer en medio del pueblo como un genuino pescador de hombres. Cuando Pedro y Juan fueron arrestados, continuaron inspirados y valientes en su testimonio por estar llenos del Espíritu. No se desanimaron. Y eso mismo debe ocurrir con nosotros. Si tenemos pruebas, si tenemos dificultades, no nos debemos desanimar, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Hasta los oficiales, viendo con denuedo a Pedro y a Juan, quedaron maravillados, como dice el versículo 13. Ciertamente este era otro Pedro, un genuino pilar de la iglesia, una columna en el templo de Dios. Pedro había dejado atrás su egocentrismo, su vanidad y su inestabilidad para convertirse en el apóstol de Jesucristo. Desde entonces empezó a hacer todo para honra y gloria de Dios, gracias al poder que moraba en él. En adelante, el apóstol de Cristo se encuentra listo para aconsejar sabiamente al pueblo que Dios estaba llamando. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pedro ya estaba listo para enseñar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice: desechad pues toda la malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia. Fíjense el consejo que da Pedro. Versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Solo una persona que estaba llena del Espíritu de Dios podía haber escrito esto. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículos 7 al 11. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículos 7 al 11. Fíjense la enseñanza de este gran apóstol de Cristo. El fin de Primera de Pedro 4, versículos 7 al 11. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra,
ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 12 de Primera de Pedro 4. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Versículo 14. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aquel hombre que saltó con la efervescencia y el calor de la barca, que desenfundó la espada, que dijo que era él el Hijo de Dios, que actuaba solo por la emoción del momento, más tarde aprendió de corazón lo que significa estar atado de por vida a Jesucristo, porque muestra una serenidad y una tranquilidad basada en la fe, en la absoluta convicción y seguridad de que se trataba de un genuino discípulo de Jesucristo. Pedro había quedado totalmente amansado. No fue nada fácil de llegar a tener esas escrituras, esas características. Pedro se da cuenta que no hay necesidad de cortar orejas en la vida cristiana. Al final Pedro reconoce quién es el verdadero capitán de la nave. Pedro había cambiado de un extremo al otro. Jesucristo no solo le había lavado los pies, sino le había lavado toda su mente y todo su corazón, es decir, todo su ser. Dios le fue moldeando su carácter a muy largo plazo, en un sinnúmero de pruebas, como ya lo vimos. Y ahora vemos a Pedro determinado en la paciencia de Jesucristo. Y eso mismo nosotros necesitamos aprender, necesitamos madurar, necesitamos pensar, necesitamos meditar para ser mejores discípulos del Señor. Se trata de un proceso que muestra nuestra paciencia contra la paciencia de Dios, de una impaciencia nuestra contra la paciencia de Dios. A veces quisiéramos ver a todos con la misma actitud de Pedro, pero no nos damos cuenta que el tiempo tiene que transcurrir para mostrar frutos. Y al final de la carrera vamos a saber quién es quién. Siendo Dios paciente, Él siempre tiene la última palabra. Al final, Pedro es un genuino pescador de hombres que salió en busca de las tribus perdidas de la casa de Israel. Este es un ejemplo para nosotros de cómo un hombre afectuoso e impulsivo, talentoso pero imperfecto, puede ser ganado por medio del amor, socavado por el entrenamiento, disciplinado por las dificultades y utilizado por Dios para ser un instrumento sobresaliente en el plan de salvación que Dios creó para todos nosotros. Y al final de su fructífero ministerio, Pedro terminó su vida en el martirio por causa de Jesucristo. La lección espiritual que nos deja Pedro es extraordinaria, porque nosotros también debemos permitir que el Espíritu de Dios opere en cada uno de nosotros y nos guíe a través de Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote del orden de Melquisedec, porque Jesucristo quiere hacernos reyes y sacerdotes de su misma casta
espiritual. Jesucristo puso a prueba a sus discípulos, a quienes Él llamó y predestinó para ser las primeras columnas de su santo templo. Y con nosotros ocurre exactamente lo mismo, porque se trata de una profunda enseñanza espiritual que nos muestra que nuestro destino final es el mismo de Pedro, para honra y gloria de nuestro amado Padre. Así que mientras tanto, mientras todavía tengamos vida y mientras todavía celebramos las fiestas, aprendamos de una vez a ser los mejores discípulos de Jesucristo.